¿Qué harías si de un momento a otro te confrontaras con lo sobrenatural o con el mal en su forma más pura? Estas historias te mostrarán que el miedo es mucho más real de lo que parece. Prepárate para conocer los relatos más aterradores que estos taxistas tienen para contar. No se trata solo de suspenso o sustos, sino de encuentros que desafían la lógica y ponen a prueba el coraje. Si buscas historias que desafíen tu percepción de lo que es real y lo que es imaginario, entonces sigue leyendo. Pero ten cuidado. Lo que descubrirás puede cambiar para siempre la forma en que ves la noche y a quienes se aventuran en ella. Juan, como tantos otros conductores, comenzó su noche sin esperar nada más que una jornada normal de trabajo. Era un hombre sencillo, acostumbrado a la rutina de recoger pasajeros en las calles concurridas de la ciudad y llevarlos a sus destinos. La noche, como tantas otras, conducía por el centro de la ciudad, observando las luces de los edificios y las pocas personas que aún caminaban por las aceras. Todo parecía normal, hasta que dos hombres misteriosos surgieron en la acera, señalando para que se detuviera. Cuando los hombres entraron al taxi, una sensación extraña se apoderó de Juan. Sus rostros estaban ocultos por capuchas oscuras y sus voces eran frías, casi inhumanas, cuando le entregaron un papel con una dirección. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó alejar la incomodidad. Después de todo, ya había transportado a todo tipo de pasajeros y nunca había pasado nada grave. Dio marcha al auto y comenzó a seguir la dirección. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, Juan se dio cuenta de que el camino los llevaba cada vez más lejos de las áreas iluminadas y concurridas. Las luces de la ciudad quedaron atrás y la oscuridad envolvió el coche como un manto opresivo. El silencio dentro del taxi era perturbador. Los dos hombres no intercambiaban una sola palabra y el sonido del motor parecía resonar en el vacío a su alrededor. Juan sentía cómo el suspenso crecía con cada kilómetro recorrido, como si la misma noche se cerrara a su alrededor. El miedo comenzó a infiltrarse en su mente y no podía alejar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cada curva, cada desvío en la carretera oscura parecía llevar al taxi hacia un abismo de terror. Juan intentaba concentrarse en la carretera, pero sus pensamientos eran consumidos por escenarios horribles, imaginando lo que esos hombres podrían querer en un lugar tan aislado. Miraba el espejo retrovisor varias veces, intentando captar alguna señal de emoción en los rostros ocultos de los pasajeros, pero todo lo que veía era la sombra de sus capuchas, ocultando sus intenciones. Finalmente, el taxi se detuvo frente a una casa aislada y abandonada. La construcción parecía salida de una pesadilla, con paredes cubiertas de musgo y ventanas rotas que reflejaban la escasa luz de la luna. Juan tragó saliva, sintiendo cómo el terror crecía dentro de él. Los hombres salieron del coche en silencio, y sin decir una palabra, le hicieron señas para que los siguiera. Al principio, Juan dudó. Su instinto le gritaba que huyera, pero la mirada gélida de los hombres era una amenaza clara. Sabía que no tenía opción. Al entrar en la casa, Juan fue inmediatamente invadido por una sensación de malestar. El aire dentro estaba cargado, con un olor metálico a sangre y una energía sombría que parecía emanar de las paredes. Sus pasos resonaban en el oscuro corredor y sentía el suelo temblar ligeramente bajo sus pies, como si el edificio mismo estuviera vivo. Cada paso parecía llevarlo más profundo en una pesadilla de la que no podía despertar. En el centro de la casa, Juan se encontró con una visión que perseguiría sus pesadillas el resto de su vida. Un ritual siniestro estaba en marcha. El suelo estaba cubierto por símbolos dibujados con sangre fresca, y las paredes estaban adornadas con velas derretidas que proyectaban sombras danzantes. En el centro de la habitación, un círculo de personas encapuchadas murmuraba cánticos. El sonido era hipnótico, pero también aterrador, como si cada palabra cargara un peso maligno que presionaba el pecho de Juan,
dificultando su respiración. Juan quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar. El miedo era palpable. Era un monstruo invisible que aplastaba su voluntad de resistir. Sus ojos estaban fijos en la escena frente a él y sentía el sudor frío correr por sus sienes. Lo que estaba presenciando parecía una distorsión grotesca de la realidad. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, pero sus músculos no obedecían. Estaba atrapado allí, obligado a presenciar esa ceremonia infernal. Pero, en el clímax del horror, algo inesperado sucedió. El sonido ensordecedor de puertas siendo derribadas resonó en la casa, y soldados armados irrumpieron en el lugar. El ruido de los disparos y los gritos fue como un choque de realidad para Juan, que finalmente logró moverse. Los encapuchados intentaron resistir, pero fueron rápidamente sometidos por los soldados. Juan fue arrastrado fuera de la casa, aún en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El alivio de ser rescatado no borró el terror de la experiencia. Sabía que esa noche lo había cambiado para siempre. Después de esa pesadilla, Juan tomó una decisión irrevocable. Nunca más trabajaría de noche. El terror de esa noche lo acompañaría para siempre. Era un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse en cualquier lugar, esperando el momento adecuado para atacar. La oscuridad, para él, ya no era solo la ausencia de luz, sino un portal hacia recuerdos que daría todo por olvidar. En Veracruz, una noche que parecía común se transformó en un verdadero relato de terror para un taxista llamado Luis. Ya estaba al final de su turno nocturno, cansado y ansioso por regresar a casa, cuando una mujer elegante apareció en la acera. Ella pidió un viaje. Llevaba un vestido blanco, flotante, que parecía brillar bajo la luz de las farolas. Pero había algo extraño en ella, un silencio casi sobrenatural que parecía envolverla como un manto. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían una profundidad inquietante, como si ocultaran secretos antiguos e inconfesables. Luis sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda, pero decidió seguir con el viaje. Después de todo, ya había transportado pasajeros excéntricos antes, y ese sería solo un viaje más para terminar la noche. Mientras el taxi avanzaba por las calles desiertas, Luis no podía apartar la vista del retrovisor, intrigado por la figura silenciosa en el asiento trasero. La mujer estaba sentada con las manos delicadamente posadas en su regazo, pero su postura era rígida, casi antinatural. Parecía no respirar, no moverse, como si fuera una estatua de porcelana colocada allí. El conductor intentó iniciar una conversación, pero solo recibió un asentimiento de cabeza como respuesta, lo que solo aumentó su incomodidad. Sentía el peso del silencio, una presencia opresiva que hacía que el aire dentro del coche pareciera más denso. Finalmente, la mujer habló, pidiendo ser llevada a una casa antigua, en una zona casi desierta de la ciudad. Su voz era baja, casi un susurro, pero tenía un tono que hizo que el corazón de Luis latiera más rápido. Había algo en la forma en que hablaba, una especie de profunda melancolía que parecía extenderse por el coche como una neblina, oscureciendo todo a su alrededor. El suspenso en el aire era palpable. Luis tenía la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar al destino, Luis detuvo el coche frente a la casa mencionada. La construcción era antigua, con ventanas altas y estrechas que recordaban ojos sombríos. Observando el mundo desde su penumbra, el jardín estaba en ruinas, con malas hierbas creciendo descontroladamente entre las piedras rotas del camino. La mujer salió del coche con movimientos gráciles, casi flotando hacia la entrada de la casa. Luis la observó por el retrovisor, esperando que se volviera para pagar o al menos agradecer por el viaje, pero simplemente siguió caminando, desapareciendo en las sombras de la entrada. Un sentimiento de inquietud se apoderó de Luis. Algo dentro de él le impedía simplemente poner en marcha y marcharse. Decidió esperar.
aunque no sabía exactamente qué esperaba. Los minutos pasaban lentamente, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal solo aumentaba. Después de un tiempo, cuando la mujer no regresó, la curiosidad superó el miedo, y Luis decidió investigar. Salió del coche y se dirigió a la casa. Cuando se acercó, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, chirriando levemente al ser empujada por el viento. La oscuridad dentro de la casa parecía viva, palpitante, como si el propio entorno estuviera esperando por él. Luis entró con cautela, llamando a la mujer, pero no obtuvo respuesta. Encendió la linterna de su teléfono, y la luz reveló un interior en ruinas, cubierto de polvo y telarañas. El suelo estaba cubierto de escombros, y el aire tenía un olor a moho y decadencia, como si la casa hubiera sido abandonada hace décadas. Cuando Luis exploró más a fondo, su corazón se aceleró al encontrar una sala quemada, sus paredes ennegrecidas por el fuego. Muebles carbonizados estaban esparcidos por el suelo, como cadáveres de una vida que había sido consumida por las llamas. Entonces, la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa casa había sido destruida por un incendio muchos años atrás. No era posible que alguien viviera allí, mucho menos la mujer que acababa de dejar. El choque fue instantáneo, y el terror lo invadió al recordar a la mujer que había dejado allí. Sus pies parecían enraizarse en el suelo, mientras su mente intentaba, desesperadamente, encontrar una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación que parecía congelar su sangre. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que todo era un error. Pero la casa estaba vacía, excepto por los ecos del pasado que aún rondaban sus paredes. La verdad era clara y aterradora. Había llevado a un fantasma, una alma perdida. Vagaba entre los restos de su antigua vida, atrapada en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. En ese momento, el miedo que sintió era como nada que había experimentado antes. Su mente intentaba racionalizar lo imposible, pero el terror era real. Se preguntaba si debía contarle a alguien o simplemente olvidar todo, pero sabía que ese miedo lo acompañaría para siempre. La sensación de que lo sobrenatural había tocado su vida de manera tan directa era un peso que tendría que cargar. Luis regresó al taxi con las manos temblorosas y el corazón acelerado, y condujo de vuelta a la ciudad con la vista fija en la carretera, evitando a toda costa mirar al retrovisor. Desde entonces, cada vez que un pasajero subía a su taxi, Luis no podía evitar sentir un escalofrío de miedo, recordando a la mujer fantasma. La noche nunca más fue la misma para él, marcada por la experiencia de haber cruzado el camino con lo desconocido. El suspenso que antes sentía al conducir de noche se transformó en un miedo constante, un recordatorio de que no todos los pasajeros son lo que parecen. En Aguascalientes, un taxista llamado Ricardo vivía una rutina tranquila. Era conocido por su paciencia y por su capacidad para mantener la calma en situaciones difíciles. Pero una noche, todo eso sería puesto a prueba. Junto al hombre, había un acompañante de apariencia sombría y silenciosa, que inmediatamente llamó la atención de Ricardo. El pasajero principal entró al taxi apresurado, sudando ligeramente, mientras el acompañante se sentaba a su lado, moviéndose con una fluidez que parecía casi sobrenatural. Había algo extraño en el aire, una tensión que Ricardo no podía explicar. El hombre de negocios le dio la dirección y con un gesto de cabeza indicó que quería rapidez. Ricardo arrancó el coche, pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba mal. El acompañante estaba callado, sus rasgos ocultos en las sombras, pero Ricardo sentía el peso de su mirada, aunque nunca pudo ver sus ojos. El viaje comenzó de manera extrañamente tranquila, con una sensación de suspenso en el aire. Ricardo conducía por las calles desiertas de la ciudad, pero el silencio dentro del coche era perturbador.
Intentaba concentrarse en la carretera, pero la presencia del acompañante parecía llenar el espacio, haciendo que el aire dentro del taxi fuera más denso, casi asfixiante. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, pero intentaba mantener la calma, concentrándose únicamente en completar el viaje. Quería preguntarle al empresario sobre el acompañante, pero algo lo detenía, como si una voz en su cabeza le dijera que era mejor no saber. Cuando el taxi finalmente llegó al destino, Ricardo sintió un alivio inmediato. Detuvo el coche frente a un edificio alto y moderno, que parecía completamente fuera de lugar, con la atmósfera sombría de la noche. El empresario pagó la tarifa con manos temblorosas y al abrir la puerta salió rápidamente, sin mirar atrás. Ricardo miró hacia el asiento donde debería estar el acompañante, pero lo que vio lo dejó paralizado por el miedo. El acompañante simplemente había desaparecido. El asiento estaba vacío, como si nadie hubiera estado allí. Ricardo parpadeó varias veces, tratando de entender lo que había sucedido. Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna explicación, pero la calle estaba desierta, y el silencio era casi ensordecedor. El terror y la confusión lo invadieron. Su mente giraba en busca de una respuesta racional para lo que acababa de presenciar. ¿Cómo alguien podía desaparecer así, sin dejar rastro? El empresario, ya a la distancia, parecía estar en estado de shock, caminando como un autómata. Sin dirección. Ricardo sintió cómo el terror crecía dentro de él. Algo terrible había sucedido, pero no sabía qué. Se quedó en el coche, con las manos agarradas al volante, tratando de entender lo que había presenciado. El suspenso de esa situación parecía sofocar el aire a su alrededor, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. Poco después, Ricardo se enteró de que el empresario fue encontrado muerto y que su muerte estaba envuelta en misterio. El cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel y la causa de la muerte era desconocida. No había señales de violencia, ningún indicio de suicidio. Solo la expresión de terror congelada en el rostro del hombre. Indicaba que había enfrentado algo más allá de la comprensión. El terror de Ricardo se intensificó cuando las cámaras de seguridad de la zona mostraron algo aún más perturbador. Una figura sombría, sin rostro, saliendo del taxi y desapareciendo en la oscuridad. Eso no tenía sentido. Era como si lo sobrenatural se hubiera manifestado de manera directa y aterradora. La figura sin rostro, con un cuerpo que parecía hecho de sombras, era una visión que Ricardo jamás olvidaría. Vio el video innumerables veces, tratando de encontrar alguna lógica, alguna explicación, pero el miedo era innegable, un miedo que lo persiguió mucho tiempo después de ese día. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la figura sombría a su lado, sentada en el asiento trasero, esperando ser liberada de nuevo. Desde entonces, Ricardo no pudo sacar de su mente la imagen de la figura sin rostro, un ser que parecía haber salido de uno de los relatos de terror más espeluznantes que había escuchado. Cada viaje, cada nuevo pasajero, era un recordatorio de lo que había presenciado, y el miedo nunca lo dejó. El misterio de esa desaparición lo transformó, haciendo que las noches de trabajo fueran un desafío constante contra el terror que habitaba en su memoria. Sabía que nunca tendría respuestas para lo que sucedió esa noche, y eso solo aumentaba su miedo. La imagen de la figura sin rostro se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un misterio que llevaría consigo para siempre. El suspenso y el miedo ahora eran compañeros constantes en su trabajo, recordándole que lo inexplicable puede estar acechando en cualquier esquina, en cualquier pasajero que suba a su taxi. En el Estado de México, una noche que debería haber sido tranquila, se transformó en una verdadera pesadilla para un taxista llamado Roberto. Era un hombre experimentado, que ya había visto de todo en su profesión. Robos, peleas, incluso persecuciones policiales, nada lo sorprendía ya. Pero esa noche, algo estaba destinado a sacudir su confianza de una manera inolvidable.
Roberto acababa de dejar a un pasajero en un barrio residencial y estaba a punto de terminar su turno cuando un hombre hizo señas para que se detuviera al borde de una carretera. El hombre llevaba una gran maleta y su expresión nerviosa inmediatamente despertó sospechas en Roberto. El hombre entró en el taxi y con voz baja y urgente pidió que lo llevaran a un destino lejano, en una zona aislada de la ciudad. Roberto dudó por un momento, pero terminó aceptando. Había algo en la forma en que el hombre sostenía la maleta, con manos temblorosas y mirada paranoica, que hizo sonar las alarmas en su mente. Durante el viaje, Roberto intentó entablar conversación, pero el pasajero respondía solo con monosílabos, mirando nerviosamente por la ventana. Cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión en el coche. Roberto no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando comenzó a escuchar sonidos apagados que venían del maletero. Sonidos. El terror comenzó a crecer dentro de Roberto. Su mente corría, tratando de imaginar lo que podría estar escondido allí. Pensó en todo, desde drogas hasta algún tipo de animal. Pero una idea terrible comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué tal si había una persona en esa maleta? El suspenso se volvía insoportable y sentía el sudor correr por su espalda. Roberto sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo lo paralizaba. Siguió conduciendo, sus ojos yendo y viniendo entre la carretera y el retrovisor, observando al pasajero que ahora parecía más nervioso que nunca. Cuando el pasajero pidió detenerse en un lugar aislado, Roberto supo que algo iba muy mal. El miedo se volvió insoportable, pero decidió actuar. Con la excusa de que necesitaba revisar algo en el coche, bajó, tratando de mantener la calma. El hombre se quedó en el asiento trasero, observando cada movimiento de Roberto con ojos muy abiertos. Roberto caminó lentamente hacia el maletero, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Al abrir el maletero, lo que encontró allí dentro fue suficiente para congelar a cualquiera de terror. Una mujer atada y amordazada. Sus ojos muy abiertos rogaban por ayuda. El choque recorrió el cuerpo de Roberto como una descarga eléctrica, y por un momento no pudo moverse. El terror lo invadió por completo, pero rápidamente se transformó en pura adrenalina. Sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar a la mujer. Sin dudarlo, Roberto cerró el maletero y corrió hacia la parte delantera del coche. Enfrentó al pasajero que inmediatamente se dio cuenta de que había sido descubierto. El hombre intentó huir, pero Roberto, movido por un coraje que no sabía que poseía, logró contenerlo hasta que llegaron las autoridades. Mientras esperaba, el terror de toda la situación aún pulsaba en sus venas. No podía creer lo que acababa de suceder. Más tarde se descubrió que el hombre era el exnovio de la mujer y planeaba matarla. Roberto sabía que su instinto y coraje salvaron una vida esa noche, pero el terror de la experiencia quedó grabado en su mente. La sensación de haber estado tan cerca de un crimen tan terrible no lo abandonó. Roberto comenzó a ver su trabajo con otros ojos, sabiendo que el peligro puede estar en cualquier lugar. Después de esa noche, nunca más fue el mismo. Cada vez que alguien entraba en su coche, no podía evitar pensar en el terror que podría estar escondido en las maletas o en el comportamiento de sus pasajeros. El miedo se convirtió en una compañía constante, un recordatorio del peligro real que enfrentó y de lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte. El suspenso de esas horas aún resuena en su mente, como una advertencia sombría de que el mal puede estar a la vuelta de la esquina. La experiencia lo marcó y comenzó a ver el mundo con más cautela. El terror de esa noche se convirtió en un parteaguas, mostrándole que la vida puede cambiar en un instante. Cada viaje se convirtió en un ejercicio de vigilancia, un intento de evitar que algo tan terrible vuelva a suceder. El coraje que demostró salvó una vida, pero el miedo que sintió nunca lo dejó. Una sombra que lo acompaña en cada turno nocturno. Ahora que conoces estas historias de terror vividas por taxistas en México, el desafío es:
¿cómo reaccionarías si estuvieras en su lugar? El miedo real que enfrentaron, las decisiones rápidas que tuvieron que tomar, todo esto nos recuerda que el peligro puede acechar en cualquier esquina. Y más importante aún, ¿cómo pueden estas historias cambiar la manera en que ves la seguridad en tu vida cotidiana? Piénsalo. ¿Estás preparado para enfrentar lo inesperado? La vida está llena de sorpresas, no todas agradables. Y a veces se necesita valor para enfrentar lo desconocido. Estas historias nos muestran que el terror puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y tal vez sea hora de replantearnos cómo lidiamos con el miedo. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre historias de terror y misterios como estos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna nueva historia y siempre estarás un paso adelante, preparado para lo que venga.